que es un boquete tremendo el que ha producido, ¿eh? Sí, es un boquete tremendo, además el fuego... Bueno, y ahora de repente una explosión. Es que otro avión volando muy bajo... No, la otra torre, Ricardo, la otra torre. Ha impactado en la otra torre. Que se está derruyendo. Hay una de las torres gemelas que está cayéndose físicamente en este momento. Ahí está. Sí, Carlos, nos llegan en ese momento las imágenes. Efectivamente, se ha desplomado la segunda torre. La segunda torre se ha desplomado completamente. Pues... ¿dónde estaba yo aquel 11 de septiembre de 2001? Es fácil de recordar, porque creo que es uno de esos días que se te quedan grabados para siempre. Hay gente que tiene recuerdos más borrosos, otros los tienen un poquito más frescos. Yo, si tuviese que apostar a cuál es uno de los días que mejor recuerdo de todo lo que he vivido hasta ahora, ese sería uno de ellos. Porque además es que cuando hago un ejercicio de memoria, son tantos los detalles que me vienen a la cabeza que me llama la atención, me llama mucho la atención, ¿no? Acordarme también de tantas cosas. Por ejemplo, yo lo primero que se me viene a la cabeza es que estábamos volviendo de un viaje desde Almuñécar. Es una localidad que está costera, que está en Granada, y estábamos volviendo a Gijón. Estábamos viendo los 4 en coche, y ese día mi padre se tenía que meter la paliza de 1000 kilómetros, porque la distancia que divide Almuñécar de Gijón son casi 1000 kilómetros, una buena paliza. Y bueno, ya llevábamos bastante de viaje, habíamos salido muy tempranito, a las 8 de la mañana, 7, 8 de la mañana, y más o menos a las 3 de la tarde, hora española, mi padre le dijo a mi madre que buscase en la radio la Vuelta a España. Mi padre es muy aficionado al ciclismo, le gusta mucho el ciclismo, y se daba la casualidad de que ese día la Vuelta a España acababa en Gijón, la localidad donde vivimos, donde yo vivo. Y lo hizo más que nada, aparte de para saber cómo acababa la etapa, para planificar por qué entrada de Gijón, de la autopista, íbamos a llegar. Porque con la Vuelta, pues los accesos a la ciudad, algunos estaban cortados, para evitar así el atasco, ¿no? que podíamos encontrarnos. Y resulta que lo que apareció en la radio no fue precisamente la Vuelta, estaba cortada toda la programación, había una programación especial, creo que de la cadena SER, en la que hablaban de que se había estrellado una avioneta, había habido un accidente en Nueva York y se había estrellado una avioneta en el World Trade Center, en una de las torres. Yo conocí por primera vez las Torres Gemelas por este acontecimiento, ¿no? Ya supe que eran las Torres Gemelas de Nueva York. Me sonaban, pero no sabía más o menos lo que eran. Y hablaban de una avioneta. Había muchísima confusión, en la radio decían que había sido una avioneta, que las primeras informaciones era que había habido un accidente de una avioneta de estas de recreo que estaba haciendo grabaciones o fotografías a Manhattan y demás. Y nada, mi padre dijo, bueno, vamos a parar, son las 3, vamos a parar ya a comer. Paramos en Benavente, que es una parada que casi todos los que subimos hacia Asturias, los que volvemos a casa a Asturias hacemos. Es un área de servicio muy conocida que paramos casi todos los que volvemos. Yo ahora cuando bajo a Madrid o lo que sea me suelo parar ahí, de la que vuelvo. Y cuando entremos en el restaurante, ahí os puedo asegurar que mi padre, mi madre y yo, Bárbara, mi hermana, era más chiquitita y tampoco no se enteraba mucho de la vaina, pero sí, las caras, los murmullos, y casi todo el mundo, por no decir todo el mundo, en el local estaba mirando la televisión. Y estaban dando las noticias de las 3 de la tarde, que estaban presentadas por Matías Prats, las de Antena 3, y mientras pedíamos para comer, vimos en directo cómo se estrellaba el segundo avión, cómo se veía la bola de fuego tan mítica, ¿no? Que, joder, es que solo recordarlo, es que me acuerdo perfectamente de las imágenes, es que es brutal. Y bueno, como Matías Prats pues lo iba narrando con el corresponsal que tienen en Estados Unidos, y mientras comíamos, a la media hora o así, de repente se escucha como... Mirábamos para la tele, porque bueno, yo la tenía de espaldas, pero cada poco esto, que te das la vuelta para mirar y tal, y mi padre y mi madre, pues eso, mi madre hizo como un gesto de ¡ah! Y es cuando se ve colapsar la torre y caer, y en ese momento pues unos murmullos, gente en plan, ¿qué narices está pasando? O sea, ¿qué es esto que está pasando? Es impresionante, parecía una película, la sensación que teníamos todos ayer era de que era una película, de que aquello no podía ser cierto, de que no podía ser real. Y cuando se supo que eran aviones, porque ya evidentemente se habían visto las imágenes del avión impactar, ¿no? Ya nos dimos cuenta de que aquello no era un accidente, de que aquello era un atentado en toda regla, que era terrorismo, no sabíamos quién
pero sí que la sensación en la gente era como de miedo. Yo percibí miedo, yo lo que recuerdo de percibir miedo, inquietud, y la percibí sobre todo porque en las personas que tienes de referencia, que son tus padres, yo la percibía inquietud. Y cuando ya nos fuimos y nos montamos en el coche, pues bueno, yo recuerdo ir en silencio, mi hermana como rayada, ¿no? Estaba como, joder, ¿qué pasa, no? Y de ir en silencio, mi padre y mi madre escuchando las noticias, todo lo que llegaba y todo lo que decían en la radio, y de llegar a casa y de poner, lo primero de hacer, soltar las maletas y encender la televisión, que seguían cubriendo todo el atentado. Ahí es cuando nos enteramos de que había habido otro atentado en el Pentágono, que habían derribado, se había caído otro, el United 93, bueno, todo este tinglado. En ese momento yo cuando llegué a casa, yo creo que fui consciente, no en la gran magnitud de ese momento todavía, porque todavía no se sabía muy poco de todo, ¿no? Sí que habíamos visto lo impactante del asunto, pero de estar viviendo un día que no había vivido antes, ¿no? Por muy lejos que estuviésemos de lo que estaba pasando, yo creo que la sensación que teníamos, por lo menos en mi casa, era de haber vivido algo histórico, para mal, pero histórico, ¿no? Y que, bueno, el tiempo me ha dicho, y lo hemos visto, ¿no?, como profesor de historia y como historiador, que efectivamente, ¿no?, que el 11 de septiembre de 2001 fue un día que cambió la historia, que cambió el mundo, y que marcó, sin duda, el devenir del siglo XXI. Pues sí, recuerdo muy bien ese día. Yo ya tenía 22 años, o sea que era muy consciente de todo. Aparte, ese día fue curioso porque estuve con mi padre. Yo vivo en Cataluña, mi padre vive en Málaga, nos vemos muy poco, y en Cataluña en los últimos 30 y pico años nos hemos visto 2 veces. Y una vez fue ese día, precisamente. Aparte, ese día fuimos a ver a un primo suyo que vivía por un pueblo de Barcelona, no sé si era Cardedeu, un primo de mi padre que yo nunca había visto, no he visto más. Y ese día, el 11 de septiembre, estuve en su casa, comimos, y mientras comíamos vimos el telediario, y a las 3 de la tarde, que es cuando pasó todo aquí en España, pues vimos todo eso, ¿no? Pues aviones estrenándose en las Torres Gemelas. La verdad es que fue impresionante, nos quedamos atónitos mirando la tele sin parar, y me acuerdo por eso, ¿no? Porque aparte fue un día muy, muy especial, extraño, por estar en mi padre y estar en Cataluña, y en una casa desconocida y con personas desconocidas, aparte de mi hermano, ¿no? Entonces sí, lo recuerdo perfectamente. Es uno de los días que se te quedan grabados por lo impresionante que fueron las imágenes, ¿no? Yo creo que nunca habíamos visto algo tan espectacular, y bueno, y visto desde muchas perspectivas, porque ya empezaban los teléfonos móviles, mucha gente tenía cámara, y entonces veíamos todo lo que pasaba desde diferentes ángulos, ¿no? Y fue increíble y espectacular. O sea que sí, me acuerdo y bastante. En el primer 11 de septiembre, que dejó de ser una fecha más para pasar a ser el 11S, yo tenía 9 años. Y no recuerdo mucho mis sentimientos con aquello que estaba ocurriendo, pero sí recuerdo sentir muchísima rabia contra los responsables, porque vi a mi madre muy triste. De hecho, recuerdo perfectamente que esa noche no cenó porque tenía el estómago completamente cerrado. Y claro, yo no entendía muy bien qué había de diferente con esa edad, qué había de diferente con el resto de desgracias que ocurrían en el mundo y que veía por la tele. Pero sí que sentí que mis familiares lo vivían de forma diferente, sobre todo mi madre. Y ese es quizá el recuerdo que tengo más marcado, ¿no? El cómo afectó a mi madre. En el 11S yo tenía 10 años y la verdad es que de lo poco que recuerdo mucha preocupación por parte de la familia. Recuerdo que estábamos en la cocina, que encendimos la televisión, vimos la noticia y de repente es como si hubiera caído plomo encima de la casa, algo que pesaba muchísimo. Yo no entendía muy bien por qué estaba pasando eso. Veía que había gente que estaba muriendo, que era una tragedia, pero no entendía por qué.
ni quién había hecho eso, tampoco entendía muy bien si era un accidente o si era a propósito, estaba muy desconcertada. Sin embargo, claro, cuando vi a mis padres tan preocupados y con tanto miedo y llevándose las manos a la cabeza, pues sentí como mucho aplomo. Realmente lo que pensé fue que llegó el fin del mundo. Esa fue la interpretación que yo le di. Acabamos de llegar del colegio, me acuerdo perfectamente, vino mi madre a buscarnos, a mi hermano y a mí, y recuerdo perfectamente lo que comimos ese día. Comimos macarrones con tomate. Recuerdo la imagen de mi madre saliendo de la cocina mientras estábamos viendo el atentado en la televisión. Ya había tenido lugar el primer impacto contra la torre, creo que era la norte, y vimos en directo el impacto del segundo avión contra la torre sur y cómo caían ambas torres con el paso de los minutos. Y en ese momento yo no era capaz de entender el impacto que yo tenía y lo que significaba, ¿no? Al final tenía 6 años y lo veía más o menos, sí, sabía que era una cosa en directo, pero no era capaz de dimensionarlo y entender la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Pero sí que es verdad que hay una cosa que ocurrió, y es que ese día aprendí lo que era el terrorismo, y ahora inevitablemente cada vez que escucho, pienso o pronuncio esa palabra me viene a la mente la imagen de las 2 torres cayendo. El 11 de septiembre de 2001, hace 20 años, yo tenía 17 años y me acuerdo perfectamente de lo que estaba haciendo ese día, precisamente por el atentado, ¿no? Recuerdo que por aquel entonces yo todavía era monitor de tiempo libre, de campamentos y actividades de tiempo libre. Habíamos tenido un campamento en el mes de julio y habíamos quedado ese día de septiembre para ir al local a echar una mano, a hacer una limpieza general, a tirar trastos viejos, juegos viejos, pupitres amontonados, ese tipo de limpieza general de un local. Y me acuerdo que habíamos quedado a las 4 de la tarde y a eso de las 3, cuando tuvo lugar, 3 horas española, cuando tuvo lugar el atentado, ¿no? Cuando impactaron los aviones en las torres, recuerdo que estábamos recién salidos de casa de comer. Creo que estábamos en la estación de tren para ir a Valencia, ¿no? Que habíamos quedado allí, y se estaba comentando, ¿no? Porque ya había salido en las noticias. Claro, por aquel entonces no teníamos internet y lo que hicimos fue, mientras estábamos ordenando el local, tener puesta la radio. Y me acuerdo que la sensación era de un poco de miedo, pero como que nos lo estábamos tomando... Claro, teníamos 17, 18, algunos 20 y 20 y pocos años. Nos lo estábamos tomando con mucho humor. Como con estas bromas que haces con la boca un poco pequeña, ¿no? Como cuando estás viendo una película de terror y tienes miedo de verdad y te da la risa, ¿no? Y parece que para demostrar que no tienes miedo te ríes. O cuando estás viviendo una situación así como estresante que te da la risa tonta, ¿no? Estábamos como haciendo bromas en ese sentido. Pero la sensación general era de miedo, ¿no? De incertidumbre. De qué narices está pasando. No entendíamos nada. Fue bastante raro estar viviendo un hecho histórico. La sensación general era de mucha incertidumbre y mucho miedo y no saber por dónde iban a venir, ¿no? Es muy, muy extraño estar viviendo un hecho histórico, ¿no? Porque claro, tú estás acostumbrado a que cuando te cuentan la historia, ya sea cuando la leas en un libro, ya sea cuando te la expliquen en clase, son cosas que ya han ocurrido hace tiempo y ya tienen su análisis y sus causas y sus consecuencias. Vivir algo así de impactante en el momento en el que ocurre es desconcertante. Y ya te digo, yo tenía 17 años, ya no eres tan niño como para no enterarte de lo que está pasando, tampoco eres adulto como para ser plenamente consciente de las consecuencias. Fue muy desconcertante. Recuerdo perfectamente el 11S, esa fecha marcó un antes y un después. Las radios, las televisiones, los periódicos se hicieron eco, todo el mundo hablaba de lo mismo, que además estábamos viviendo un acontecimiento histórico, terrible por otra parte, y en mi caso pues tenía 12 añitos, estaba empezando primero de la ESO, con muchos nervios, y era costumbre, era rutina en mi casa que mi hermana y yo comíamos viendo Los Simpson,
y cuando terminábamos nos poníamos a hacer deberes. Y mientras, pues mi madre recogía escuchando las noticias con Matías Prats. Y de repente mi madre me dijo: Elena, ven, ven. Fui para la cocina, dijo: mira la televisión. Y vi justamente el segundo avión estrellarse con una de las Torres Gemelas. Y estaba hablando con mi madre y parecía completamente una película, pero era la realidad. Y ahí estuvimos un buen rato asimilando todo lo que estaba pasando, porque no éramos conscientes de que eso podía pasar de verdad. Y mi padre llegaba del trabajo con la radio puesta en el coche, con el mismo mensaje, estaba todo el mundo pues pendiente de los medios de comunicación, y ese día teníamos que ir a un centro comercial que recientemente habían inaugurado y a por un libro que me faltaba, no sé si era de geografía, historia o algo así, y nada, fuimos para allá y en todos lados las radios puestas, las televisiones puestas, todo el mundo pendiente. Y claro, cuando llegamos a casa, pues ya una de las torres había caído. Fue un día que quieras que no, aunque ya ha sido estando pegado a la televisión, pues te queda grabado, te queda marcado. Pues yo, el 11 de septiembre del 2001, la verdad que me acuerdo poco, porque tenía 6 años. Y yo no sé si ahora el recuerdo que os voy a contar, no sé si me lo he acabado imaginando a lo largo de estos años o realmente esto pasó. Pero yo recuerdo que estaba en casa de mi abuela, en una casa de campo, en una terraza, jugando el dominó con mi abuelo. Y de repente escuché a mi abuela gritar, en plan, ¡oh, qué ha pasado, ostras! O algo así, no me acuerdo yo. Y recuerdo que mi abuelo y yo fuimos corriendo hacia el comedor a ver la tele, y recuerdo ver también un poco las imágenes esas tan icónicas del avión chocando con las torres y las torres cayéndose. Como os digo, no sé si eso ha sido un recuerdo que se ha ido fabricando a lo largo de todos estos años a medida que me han ido haciendo esta pregunta, o realmente esto pasó. Pero yo creo que pasó de verdad. Yo creo que este recuerdo es 90, 80, 70% real. Yo viví el 11S siendo estudiante de la ESO, era muy jovencito y me acuerdo que estaba en casa de vacaciones jugando al ordenador y vino mi hermano mayor y me dijo: oye, acaba de estrellarse un avión contra las Torres Gemelas. Yo, como soy de Madrid, pues en Madrid tenemos una tendencia a pensar que todo lo importante pasa en Madrid, y entonces también tenemos unas Torres Gemelas, las Torres Kío, y pensé que había ocurrido ahí. Fui corriendo a la televisión, vi que era Nueva York, me sonaba estas torres, tampoco tengo muy claro si sabía que existían o no, pero entonces es cuando vi ahí todo en directo con mi familia, pensando incluso que iba a pasar, cuáles iban a ser las consecuencias de algo así, de algo tan brutal, sin saber qué decir. Decíamos, es que esto es gravísimo, ¿qué puede pasar en una tercera guerra mundial? No sabía. Esto ocurrió como a las 9 de la mañana en Estados Unidos, ocurrió hacia las 3, ¿no? en España, y nosotros, como estábamos de vacaciones, siempre íbamos después de comer a comprar todo el material del curso escolar que iba a empezar en unos días. Y después de comer hay menos gente en los centros comerciales, entonces siempre íbamos. Y pasamos por la sección de televisiones, mi madre y yo, y en todas las televisiones estaban poniendo una y otra vez las mismas escenas porque no se sabía qué estaba pasando. Entonces estaba toda la gente que pasaba por ahí paraba, si no se había enterado de lo que pasaba, y decía, ¿qué es esto? ¿Es una película? Nadie sabía qué decir, era todo tan desconcertante. Y luego con el tiempo, si entonces te dabas cuenta que era importante, que esa misma noche ya hubo bombardeos en Kabul, que también está en noticias estos días, es de estos días que recuerdas dónde estabas. A nuestros padres se les pregunta dónde estaba el día del golpe de Estado en España. Pues nosotros sabemos que estábamos haciendo este 11S, porque era tan grave que, sin saber las implicaciones, las consecuencias, sabíamos que iba a ser uno de los eventos más importantes y uno de los acontecimientos históricos más importantes del siglo. Y esa fue un poco mi experiencia. Un desconcierto, sobre todo por la edad en la que no entiendes lo que está pasando, pero sobre todo un recuerdo vivido de saber que era algo importante y que iba a marcar la política de las siguientes décadas.
¿Qué hacía yo el 11 de septiembre de hace ya tantos años? Que es que yo era un niño, realmente, yo era un niño. Recuerdo que estaba en una casa random, con gente random, que era, no sé si familiar o amigo de mi padre. De hecho, fue la última vez que mi padre vino a Cataluña y tal, hace tanto tiempo. Y recuerdo que estábamos en una casa, ya te digo, ahí random, que no bueno, típico niño. En ese momento no habían móviles, no podías jugar a ningún juego ni nada, tenías que estar pues conociendo a gente súper aburrida que no tenía nada que ver contigo, ¿no? Pero de repente pusieron la tele y dije, bueno, mira, han puesto una película de acción, al menos me voy a entretener un poco. Y no, dije, ostras, está siendo un poco lenta la peli. Y la verdad es que al final pues descubrimos eso, no, la sensación al principio era de una peli. Y no es una peli, porque además que vimos perfectamente cómo el segundo avión, ¿no? También chocó. Y fue un bombazo, porque en ese momento, claro, sabíamos que el mundo iba a cambiar, porque realmente lo notabas, ¿no? Aunque fueses niño, veías que eso que estaba pasando de verdad era raro. De hecho, como excusa para irnos y volver a casa a jugar a la Play, me vino de lujo, siendo niño y siendo frío, ¿vale? Lo sé, pero es que no sé qué edad tendría yo, tendría 12 años o algo así, o sea, con 12 años el fin del mundo te da un poco igual, tú lo que quieres es jugar al Fortnite, ¿no? Y no había Fortnite entonces, pero que en ese momento, pues yo qué sé, no me acuerdo luego ya qué hice, pero sí que fue una situación rara, porque no me pilló en casa, me pilló en casa de alguien desconocido. Muy raro todo. El 11M sí, el 11M ya sí que es otra cosa, ya ahí ya era más adulto y todo lo viví mucho más intensamente y fue bastante más duro, muy duro, pero claro, entonces siendo niño, estando lejos, tal, pues no recuerdo muy bien, que tampoco fue un shock para mi vida en general. Yo soy de esas personas a las que les preguntas qué ha comido hoy y no se acuerdan. No tengo ni idea de dónde estuve la semana pasada. Sin embargo, recuerdo con todo lujo de detalles, totalmente cristalino, qué es lo que hice el día en el que hubo el atentado sobre las Torres Gemelas. Yo salía del trabajo, como todos los días, e iba al taller de un amigo en el que trasteábamos con cosas de informática y demás, era su negocio. Entonces llegué allí y vi que estaban viendo algo en la tele. No tenían muy claro, si os digo la verdad, si había sido una bomba, si se había estrellado algo, todavía no estaba demasiado claro. Y justo cuando empezaba a charlar con ellos y a ver que algo malo estaba sucediendo, ¡boom!, cayó el segundo impacto sobre la segunda torre y todo se desmoronó. Mi sensación en aquel momento fue de que no podía procesar lo que estaba sucediendo, fue de que me estaban troleando, si os digo la verdad. No creía que eso pudiese ser cierto, ni que fuese verdad, y sopesaba incluso que fuese un montaje y que mis amigos me estaban tomando el pelo. Así de duro fue, y así de impactante, y así de extraño, y así de diferente para nuestra sociedad y para nuestro cerebro en aquel entonces, que no procesé que eso pudiese ser verdad. Hasta luego cuando todo el mundo se dio cuenta de que sí, de que estaba pasando algo malo, de que eran dos aviones y de que las torres se venían abajo y que había un montón de gente lamentablemente fallecida. Mi recuerdo, que como digo es bastante claro de lo que sucedió aquel día, es que el mundo literalmente se paralizó. Todo se paró y todos a la vez mirábamos la tele con horror y unidos en una sola idea, y es que aquello era algo que no debía haber pasado, totalmente insostenible y una desgracia a nivel mundial. Pues el 11 de septiembre de 2001 yo tenía 16 años y obviamente pues recuerdo bastantes cosas, y me parece recordar que también que quedaban 1 o 2 días para que comenzasen las clases, y recuerdo también que ese día lo estaba pasando con mis amigos en la piscina. Y bueno, respecto a las sensaciones que tuve, sí que recuerdo, sobre todo en un principio, muchísima confusión, ¿no? Sobre quién había sido, qué era lo que realmente estaba pasando, cuántas víctimas había en aquel terrible atentado. Y bueno, luego al llegar a casa con mis padres, lo que sí que recuerdo es que a esta confusión se añadió ese impacto que sentía al ver aquellas imágenes que no parecían reales en un principio, o al menos a mí me costó creérmelas.
y bueno, y sobre todo también esa incertidumbre o ese miedo de, bueno, ¿qué va a pasar ahora? ¿Cómo va a terminar esto? Bueno, pues yo, si os soy sincero, el día del 11S no tenía ni idea, realmente yo era muy pequeño y no tenía ni idea de la magnitud de lo que había ocurrido y de las implicaciones que tenía aquello. Yo ni siquiera sabía lo que eran las Torres Gemelas. Escuché que había habido un atentado contra las Torres Gemelas en Estados Unidos. Pues vale, pero yo no sabía qué era eso. Y era un atentado más para mí. Pero rápidamente vi la conmoción, ¿no?, a mi alrededor y pues se podía sentir el estrés en el ambiente, el asunto. Y lo que sí que recuerdo, al menos por cómo yo lo viví personalmente, es que yo soy de origen árabe. Y lo que ocurrió inmediatamente después de entonces era, no sé si llamarlo islamofobia, arabofobia, como lo queráis llamar, pero sí que desde entonces, en ese momento, empecé a ver mucho hate contra los árabes, contra los musulmanes, en lugar de contra los terroristas, ¿no? Empezaron a equipararse esos dos conceptos y yo me sentí atacado, a veces marginado, por grupos de personas normales. Y esto ha ocurrido más veces en la historia. Luego hubieron cosas en París, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Luego cuando hay un atentado en la Rambla, a ver, estas cosas son horribles y hay que condenarlas. Pero creo que hay que saber señalar a los responsables y no generalizar siempre en grupos. Pero bueno, esta fue un poco mi experiencia, que la verdad es que lo viví como algo horrible, que parecía que yo mismo hubiese tomado parte o que yo aprobara. El 11 de septiembre de 2001 yo tenía 6 años y recuerdo pues que al día siguiente o 2 días después iba a empezar primero de primaria en el colegio. Y en ese momento, pues cuando ocurrió todo, yo estaba comiendo con mis padres y ellos pusieron el parte, y en ese momento fue cuando Matías Prats dio la noticia de que un avión se había estrellado contra el World Trade Center. Y bueno, luego ya vino el segundo avión y todo el mundo pues se imaginó qué pasaba. Y lo que más recuerdo es, aparte de la consternación de mis padres, fue también la preocupación y el miedo que tenían sobre lo que podía pasar en aquel momento. Esto luego pues fue un poco increciendo en las horas posteriores, pero yo creo que es de las primeras veces en mi vida que pude palpar ese miedo ante la incertidumbre de qué pasaría con el mundo al estar viviendo un hecho tan históricamente relevante como fue aquel. Desde luego que el 11S fue un momento que creo que no voy a olvidar en mi vida. La verdad. Tenía 7 años y en aquel entonces, pues bueno, era un crío, ¿vale? Estaba jugando con unos primos al Pokémon Plata, que era lo que teníamos por jugar en ese instante, y encendieron la tele y vimos esas imágenes. Veía explosiones, fuego, humo, gritos de la gente. Eso es algo que desde luego nunca se olvida. Claro, yo no podía comprender muy bien lo que estaba pasando, era bastante pequeño, pero de lo que sí que me acuerdo es de ver las caras de mi familia cuando todo eso sucedía, y eso desde luego es algo que nunca se olvida. Recuerdo que estaba en mi pueblo pasando las últimas semanas de vacaciones de verano, porque empezaba la ESO, y recuerdo estar en el sofá después de comer viendo el telediario, y cortaron para empezar a pasar unas imágenes de cómo se estrellaban. Dijeron que había habido un atentado. Yo pensé que en aquella época había sido en Madrid, pero no, resultaba que era en Nueva York, y me quedé sorprendido cuando vi el avión, que pensaban en un primer momento que era un accidente, y luego pasó a ser, con el segundo avión, ya a ser un completo atentado, y me sorprendió mucho. O sea, es una de las imágenes que tengo grabadas, y han pasado 20 años. Yo tenía 12 años en aquella época, pero vamos, es uno de esos hechos que sabes que se te quedan grabados porque es algo que solo vas a ver una vez en tu vida, y por eso te deja muy marcado. Recuerdo perfectamente aquel día. Yo soy de los viejos, así que
Aquella época ya me pilló a mí dentro de la universidad. Recuerdo que ese día en concreto yo venía de la universidad, llegué a casa y saltó la noticia y fue un gran impacto. Mi sensación más llamativa, la que yo más recuerdo, es la sensación de que algo había cambiado para siempre. Me di cuenta, o algo me hacía sentir a mí, que el mundo iba a ser distinto desde aquel momento, que las cosas no volverían a ser iguales. Y así es, yo creo que ha sido un hito que nos ha marcado a todos la vida y ha cambiado nuestra forma de ver el mundo. Cuando sucedió el terrible atentado a las Torres Gemelas de Nueva York el 11 de septiembre de 2001, yo tenía apenas 7 años, porque soy del 94. Así que me pilló justo saliendo de la escuela y almorzando con mi familia en casa. Yo a esa edad, por supuesto, no comprendía lo que estaba pasando, pero sí que se me quedó para el recuerdo imborrable la cara de mis padres preocupados que estaban mirando por la televisión el informativo de Matías Prats y cómo este estaba contando todo lo sucedido minuto a minuto. Yo en ese momento no comprendía lo que estaba pasando, pero mis padres sí sabían que el mundo había cambiado para siempre y no para mejor. El 11 de septiembre de 2001 era la primera semana que yo cursaba segundo de bachillerato. Recuerdo que al salir de clase aquel día era brillante, con un cielo azul magnífico. Cuando llegué a casa, mi padre me recibió nervioso, diciéndome que un avión se había chocado contra las Torres Gemelas. Cuando entré en el salón y vi las imágenes de un avión estrellándose, le pregunté a mi padre, ¿es esto una repetición de las imágenes? Y mi padre, con los ojos desorbitados, repetía, no, es otro, es otro. Me pasé todo el día pegado a la televisión, hasta que me acosté, y todavía conservo la segunda tirada de tarde del periódico que se compraba en casa, para recordar ese día. Entonces aprendí que la historia no es algo que se estudia, sino que la historia es algo que te pasa. Yo recuerdo que en aquel momento yo tenía 17 años recién cumplidos y recuerdo que estaba solo, porque mis padres siempre se solían ir de vacaciones en esta época. De hecho, ahora mismo también están de vacaciones, ¿no? En septiembre. Y yo me quedaba solo. Entonces yo estaba en casa esperando por unos amigos míos del instituto para que vinieran a casa a jugar a la Play. O sea, algo tan sencillo como habíamos quedado en mi casa, que era el que estaba solo, para jugar a la PlayStation y tal. Y recuerdo estar comiendo y viéndolo. Yo estaba solo. Luego llegó mi hermano y lo estuvimos viendo un poco y alucinamos mucho. Y lógicamente con 17 años no eres consciente de todo eso que está pasando, pero sí que recuerdo que eran los albores, lógicamente, de Internet como lo conocemos hoy. Era, vamos, muy poco parecido a lo de hoy, pero sí que recuerdo yo luego buscar en Internet y encontrar una imagen que a mí me dejó pues muy tocado y que a día de hoy recuerdo muy tristemente, que es la de The Fallen Man, el hombre que cae. Es la foto de ese hombre que se tira de una de las torres porque seguramente no soportaba pues el calor que hacía, el fuego, todo lo que estaba pasando dentro de una de las dos torres. Esa imagen a mí me marcó. Yo creo que es una imagen que marca a muchísima gente y también recuerdo que, lógicamente, ya por deformación profesional, yo de pequeño sabía lo que quería ser. A mí me gustaba mucho el periodismo y yo recuerdo salir a comprar El País de la edición de tarde y la tengo en casa de mis padres, la tengo guardada. La edición de aquella tarde en la que se ve la imagen de las Torres Gemelas, y creo recordar que también mi padre después, cuando llegó de vacaciones, él traía otra portada, no recuerdo si era del Mundo o de otro periódico de tirada nacional, con unas imágenes que son demoledoras. Yo estaba en casa con 17 años, ya te digo que no recuerdo muy bien lo que pasaba, porque era muy joven, pero sí que recuerdo que fue unas imágenes impactantes. Muy impactantes. Mi recuerdo del 11 de septiembre es bastante vago, diría yo. Yo recuerdo que tenía que ir a la facultad y me estaba preparando para ir, porque, bueno, yo en aquel momento vivía en una ciudad diferente a la que estudiaba y recuerdo que me levanté y mi madre me dijo, mira lo que está pasando, y recuerdo verlo en la televisión. Recuerdo la voz de Matías Prats contándolo.
Y recuerdo estar en estado de shock, porque aunque no recuerdo que me pareciese algo completamente inverosímil, porque bueno, estas cosas suceden y han sucedido, sí recuerdo pensar, esto va a tener unas consecuencias terribles, a todos los niveles. Y luego ya el resto del día, pues me tenía que ir a clase y recuerdo que en la facultad no se hablaba de otra cosa, literalmente. La gente estaba en la cafetería viendo la televisión y siguiendo todo lo que había sucedido. Y con el paso del tiempo, pues fui tomando más conciencia de lo que había sucedido, incluso sintiéndolo un poco más cercano, porque aunque yo no llegué a darle clase en un programa de una universidad americana en la que yo colaboro, pues había sido estudiante una persona que falleció, un alumno que falleció en las Torres Gemelas. Entonces al final vas viendo todo como con otra perspectiva. Luego es cierto que yo tuve en los años siguientes mucho contacto con gente de Estados Unidos y recuerdo que eso es algo que no solo nos marca a nosotros, sino sobre todo marca especialmente a la gente que lo vivió muy de cerca y que tuvo ese impacto de tener miedo por sus padres, por sus madres, por sus familiares que trabajaban en Manhattan o lo que les podía haber pasado.